es muy, muy reveladora porque forma parte, decíamos, de una enorme filtración de documentos que revela cómo los ricos y poderosos, y es que estoy resumiendo lo que dice BBC, la BBC así lo dice, utilizan paraísos fiscales para esconder y acomodar su riqueza, todo esto por medio de la firma panameña Mossack Fonseca, una firma legal panameña, especializada en estos movimientos de plata, en ocasiones dan pie, a evasión, de sanciones, lavado de dinero y por supuesto evasión de impuestos. Y sobre Costa Rica, el semanario, que aquí lo tengo en mi poder esta mañana, es que lo he desmenuzado en distintas partes, se titula, vamos a ver, ustedes ya van a tener ahí la portada que más o menos universidad tiene hoy, con la que amanece hoy este mundo de la política y el mundo empresarial agitado por estas revelaciones. Una gigantesca filtración del bufete panameño Mossack Fonseca permitió acceso a 74.000 documentos relacionados con Costa Rica, copia de 56.000 correos y 9.800 imágenes en PDF, dice este especial, que muestran cómo empresarios y banqueros costarricenses refugian fortunas en el extranjero. Y el director Ernesto Rivera dice que presentan hoy en la universidad el resultado de 5 meses de investigación. Un trabajo, un equipo conjunto, un equipo de reporteros, diseñadores, fotógrafos se sumieron en esta labor. Se trata de Ernesto Rivera, María Flores Estrada, Javier Córdoba, Diego Arguedas, Álvaro Murillos, Daniel Salazar, Jorge Luis Araya, Manuel Bermúdez y Vinicio Chacón son los periodistas. Por supuesto les acompañan diseñadores gráficos como Derivi Castillón, entre otros. Y bueno, sí, en Costa Rica el Consejo Internacional de Periodistas comparte en exclusiva el acceso a esta información con Universidad y Database de la Unidad de Investigación ameliarueda.com, como cada medio investigó los datos de manera independiente, y Universidad trae nombres muy interesantes que involucran información que por supuesto está generando reacción a nivel mundial. David Roversi, esto generaba también, recordemos, en Vladimir Putin involucrado, no él directamente, pero sí asesores, decía, personas muy allegadas, personas muy Putin, allegadas, con amigos, $2.000 millones. Hablamos el padrino de uno de sus fuertes. hijos está involucrado. También escuchábamos el presidente de Argentina, de Islandia, que se retira en una entrevista que ya vamos a estar viéndolo acá, y deja una entrevista cuando se le pregunta, inclusive por esta situación, la deja totalmente abandonada. También se va al ámbito pues hasta del cine, inclusive Jackie Chan. En los deportes está Pedro Almodóvar también, está en los deportes Lionel Messi. Hay muchísima gente involucrada, que es importante recalcar, no todo, o por lo menos no todo lo que se está publicando es que sea un delito, ¿verdad? Porque mucha gente lo ha estado manejando así, y es parte de lo que vamos a estar hablando también acá con don Otón y con don Javier Córdoba. Vamos a ver algunas portadas a nivel internacional también que han estado saliendo de lo que se ha estado realizando. Esta es Carmen Aristegui. Ajá, y bueno, Panama Papers, así se conoce este escándalo, esta filtración de documentos que casi es un Wikileaks, David. Esto es como un nuevo Wikileaks, y que expone las maneras en que, como decía muy bien, banqueros y también políticos han llevado capitales allá. Así es. Hacia Panamá. Bueno, Panamá debe estar en una tormenta, te puedes imaginar, ¿verdad? Este bufete desde 1977, y no sé si ahí tenemos ya las declaraciones. Todavía dice no. La prensa, Mundo, en lo que es propiamente España también, que dice: Hacienda de España investiga a los involucrados en los papeles de Panamá. También Panama Papers en La Nación, dice, en La Nación de Panamá, dice: documentos secretos, operaciones de líderes mundiales en paraísos fiscales, una investigación internacional que pues muestra todo esto que estamos indicando el día de hoy. Y en la BBC también dice Panama Papers, los colaboradores del presidente de Rusia, Vladimir Putin, vinculados a lavado de dinero tras masiva filtración. Estos son algunos de las portadas de medios internacionales que pues están en este momento. Tenemos también a Carmen Aristegui y en declaraciones con respecto a este tema. Vamos a ver y escuchar. A ver y escuchar. De abril de 2016 es un día importante para el periodismo de investigación, para la información en el mundo
y para el derecho de las sociedades a estar informadas. En este momento y de manera simultánea se están dando a conocer revelaciones de gran trascendencia política, financiera y fiscal en una buena cantidad de países del mundo, incluyendo México. Se trata de la investigación más grande jamás producida, según ha dicho el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es el organismo que ha realizado la coordinación general de esta tarea. Panama Papers es el nombre de esta investigación internacional, de la cual forma parte Aristegui Noticias a través de nuestra unidad de investigaciones especiales y la revista Proceso, quienes junto a más de 370 periodistas de 78 países del mundo estamos dando a conocer a partir de este momento el resultado de estas investigaciones en las que se ha trabajado a lo largo de un año para procesar, para localizar, para ordenar y ahora para publicar información de interés público en distintas partes del planeta que de otro modo habrían quedado ocultas. Todo esto se ha hecho de manera coordinada y con estándares de confidencialidad muy rigurosos. Se pudo acceder durante todos estos meses a un universo de 11.5 millones de documentos obtenidos de los archivos de una firma de abogados en Panamá llamada Mossack Fonseca. De hecho, los documentos llegaron originalmente a un periódico alemán de nombre Süddeutsche Zeitung, quien decidió compartir esta información con el Consorcio Internacional de Periodistas, quien a su vez nos ha entregado las posibilidades que tenemos de acceder a este enorme universo de información a todos estos periodistas que hoy estamos dando a conocer nuestras investigaciones. La explosión en todos los países, David Roversi, y también tenemos las declaraciones para que ustedes vean cuál fue la reacción del primer ministro de Islandia. Así es. Sobre lo que fue la entrevista en torno a la firma que él también tendría allí en Panamá. Y bueno, se molestó y se levantó y se fue. Así es, decía que él no estaba involucrado en el tema, decía propiamente. Sí. Ahí están ya las declaraciones, están propiamente en inglés, pero nada más vamos a ver un poco el tema. Vamos a dejar un poco lo que son esos silencios que en semiótica dicen muchísimo. Það fór í einhverja umsjón í bankanum og bankin setti upp eitthvað fyrirkomulag af því og úr varð þetta fyrirtæki eða ég kann ekki einu svona á þetta allt saman, en allt gefið upp til skatts frá upphafi. Og ég meina... Ahí se levanta él, deja de dar las declaraciones, camina por la habitación y el periodista trata de que se siente, de que continúe. Y bueno, pues a él le molesta muchísimo, David. Le hacen acercamientos en la cámara hacia su rostro y él sigue diciendo que no sé si vos tenés una mejor lectura de lo que yo tengo aquí desde esta mesa, pero sí, que no va a continuar, él se regresa, vuelve a levantarse y a hablar con el periodista. Lo cierto del caso es que, bueno, para quienes están llevando esto por Canal 13, él se sale de la entrevista y queda desconcertado y prácticamente casi que se va de la habitación. Bueno, por supuesto, tenía también una sociedad en Panamá y bueno, ahí está la reacción de él. Importantísimo lo que ha sido esto, como lo decía muy bien Carmen Aristegui, son los entretolones de lo que ha sido este mundo offshore. Y bueno, Otón Solís estaba invitado para hablar sobre el tema de la ley de bienestar animal. Lo dejamos que viniera aquí porque sabemos que él fue el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios y también estuvo en el tema del plan fiscal. ¿Qué reacción le genera a usted, Otón Solís, cuando ve esta investigación en momentos en que en Costa Rica se está discutiendo la posibilidad de que el tema del registro de accionistas sea una ley a través de fraude fiscal? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero es felicitar al equipo periodístico del periódico Semanario Universidad y de ameliarueda.com por el trabajo que han hecho. Ellos son parte de lo que se llama el Consorcio Internacional de Periodistas, basado en Washington, que por medio de un periódico alemán recibió esta información hace meses, se comprometieron a mantenerla en privado y se abocaron a investigar, a escudriñar y ayer decidieron a mediodía, entiendo, a nivel mundial publicar la información.
En segundo lugar, feliz de que se transparente este mundo complicado en que a la par de gente honesta, hay gente que trata por todos los medios de evadir sus responsabilidades. Tercero, permite comprender por qué aquí hay ciertos sectores vehementemente opuestos a lo que este gobierno viene luchando con gran tino, y es para que el Ministerio de Hacienda tenga los nombres de los dueños, los nombres de personas físicas, no de sociedades anónimas, los dueños de personas físicas, dueños del capital productivo de este país. Ha sido una lucha. Este proyecto entró a la Comisión de Hacendarios. Yo era presidente en agosto del 2014 cuando entró el proyecto. Y ahí hubo diputados que hoy, gracias a Dios, han cambiado de opinión, pero que presentaron 300 y más mociones para impedir que este proyecto avanzara. Y sigue teniendo obstáculos desde fuera y desde dentro de la Asamblea Legislativa. Y esto nos facilita comprender, porque algunos hemos sabido que este tipo de trucos se utilizan para esconder información, porque nada hace el Ministerio de Hacienda con pedir información si la información que le da una empresa es de la sociedad anónima que es dueña de esa sociedad anónima. Aquí hay que llegar a la persona física, a los nombres y apellidos. Pedro Gómez, David Roversi, Laura Martínez, como sea que se llamen las personas que son dueñas y que finalmente se pueden hacer los cruces en Hacienda para ver su nivel de vida versus su declaración tributaria. Porque tal vez su nivel de vida es elevadísimo, su pago tributario es muy bajo, porque tienen esta cadena de sociedades aquí fuera del país, en paraísos fiscales, con las triangulaciones vía Panamá hacia paraísos fiscales que les permiten no pagar impuestos. Entonces, eso nos permite comprender por qué ha sido tan feroz la lucha. Reitero, desde agosto del 2014 entró este proyecto a la Asamblea Legislativa. No, Tom, y se puede sentenciar así propiamente entonces, como usted lo dice, Costa Rica como un paraíso fiscal, algo que se ha venido hablando, pero nadie ha querido decirlo tal cual. Tras esta investigación podríamos determinar que Costa Rica se vuelve un paraíso fiscal. Costa Rica con gente que utiliza paraísos fiscales, ¿verdad? Sería lo más atinado a decir. Pero sí, claro, yo creo que a partir de ahora esta ley se va a aprobar rápidamente. Ahora ¿Usted cree que con este escándalo se desenmascara? El motor se desenmascara? Bueno, hay gente que honestamente podría oponerse a esto, porque efectivamente ahí en Hacienda, pues en el pasado se revelaron informaciones que no deben revelarse. A ninguno de nosotros nos gustaría que se revelara la información de récords hospitalarios o notas de las universidades, qué sé yo. Eso es muy privado. Pero sí se divulga el salario de los empleados públicos. Sí se divulga el salario de los empleados públicos, pero que se haga de la manera transparente, no como se hizo clandestinamente. Entonces, yo creo que ahora se acabaron las excusas. Este país tiene esta misma semana, debería darle curso a ese proyecto y que se apruebe. Hay que organizar, digamos, el material. ¿Por qué es que una persona busca esconder sus ingresos, esconder de aquello de lo cual es propietario? Y son varias, y yo creo que es bueno para entender todas estas revelaciones, cuadrarlo bien. En primer lugar, la evasión tributaria, de lo que estamos hablando. Y un poquito tal vez vale la pena, doña Laura y don David, explicar por qué. Usted puede, digamos, si la tasa tributaria máxima es 10% en un sitio y en Costa Rica es 30% para empresas, usted puede, haciendo empresas fuera, reorganizar los costos y los ingresos para declarar pérdidas en Costa Rica. Entonces usted puede, en un paraíso fiscal, decir que es la empresa que le vende materia prima a la costarricense y decretar que es bien cara la materia prima, para que aquí los costos de producción sean muy altos, ¿verdad? Artificialmente. Y después a otra empresa en un paraíso fiscal se hace la venta del producto a un precio bien bajo, artificialmente bajo, para que esa empresa entonces tenga en el papel costos muy altos por materias primas e ingresos muy bajos por venta de producto. Las ganancias quedan en empresas que están en estos paraísos fiscales, en que no se paga impuesto de la renta o se paga muy bajo. Entonces, esa es la razón tributaria, pero no es la única razón, aunque quizás es una importante, pero yo no sé si será la más común. Porque eso, digamos, es un poquito de traición al país, pero todos son mecanismos legales. La transferencia de precios a nivel internacional existe lamentablemente. Creo que mucho de esto se acaba con acuerdos tributarios que se avecinan. En segundo lugar, está la razón de lavado de dinero. Digamos, a un político se le compra
por el narcotráfico o a un empresario y no quiere que aparezca de repente un gran depósito en sus cuentas de acá o un incremento en la riqueza a su nombre, entonces crea una empresa en algún sitio de estos, alejado del país, donde se hacen los depósitos y se hacen cadenas de empresas, de sociedades anónimas, de tal manera que se distancia la empresa inicial en que se hace el pago de plata corrupta, ya sea de drogas o de armas o de otras actividades ilícitas, y el beneficiario final, el dueño final. Entonces, lavado de plata es la otra razón. La tercera razón es corrupción de políticos. Un político que es sobornado por una empresa, como lo hizo Alcatel aquí en el pasado con algunos expresidentes. Entonces, para no tener aquí la movilización de plata, porque aquí es países pequeñitos, y de una vez algún funcionario público se entera en un banco o en alguna parte de lo que pasó, entonces se hace una empresa y una cadenita de empresas de este tipo. Veo que Mossack Fonseca, esta empresa de Panamá legal, es muy hábil haciendo esto, para hacer los depósitos de la corrupción de él. Es decir, o si una empresa corrupta soborna a un político y le va a dar acciones, ¿verdad? Le va a regalar acciones o vendérselas a un precio simbólico, no se las da a su nombre ni a una empresa en Costa Rica, sino a una empresa de estas criadas offshore. La otra razón puede ser una razón, digamos, de seguridad. Esa sería la razón honesta. Ninguna de estas tres razones, ni por evasión tributaria, ni por lavado de dinero, ni por corrupción de políticos, puede querer esconder de la sociedad donde vive cuánta riqueza tiene. Esa sería una razón, digamos, no cuestionable, porque tal vez teme al secuestro o por otra razón. Hay una otra razón también cuestionable, y es, digamos, personas que ven que se van a divorciar, entonces esconden los bienes gananciales para que el cónyuge no pueda cobrarlo todo, y el abogado aquí va a buscar los bienes gananciales y dice, mire, vive riquísimo, mi ex marido tiene un dineral, qué sé yo, y aparece que no tiene, porque todo está escondido fuera del país. Esa sería también una razón ilícita. Bueno, y aquí está ya Javier Córdoba, quien inició esta investigación desde noviembre por parte del Semanario Universidad. Le damos la bienvenida. Buenos días, Javier. Buenos días. Vamos a tener ya en pantalla más o menos lo que dice la investigación del Semanario Universidad. Hoy ya está en detalle. Les decía, aquí está impresa la edición del Semanario para quien la quiera ir a comprar al supermercado, pero es muy importante porque ya vamos a tener en pantalla lo que dice el texto del Semanario Universidad. Bien, aquí está, David, los nombres. Así dice, a la hora de los nombres costarricenses, en los archivos de Mossack Fonseca, aparecen políticos como el diputado del Partido Movimiento Libertario, Otto Guevara Gut, la ministra de Obras Públicas y Transportes durante la administración Arias Sánchez 2006-2010, Carla González Carvajal, el ministro de Hacienda de la administración Calderón Fournier en el 90-94, Gonzalo Fajardo, el exdirector de Tributación Directa Adrián Torrealba Navas, la ex primera dama Doris Yankelewicz, la exdiputada y exalcaldesa de Alajuela Joyce Sulcher, el exdiputado y defensor de los habitantes Rodrigo Alberto Carazo, el periodista y ex embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas Eduardo Uribarri y el actual viceministro de Transportes Sebastián Urbina Cañas. También figuras en esos archivos la ministra de Salud de la administración Arias Sánchez, 2006-2010, María Luisa Ávila Agüero, el representante de Oscar Arias ante el directorio del PLN, Alfredo Ortuño, y si ustedes recordarán, él también fue representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y tesorero durante la campaña de Oscar Arias Sánchez, y también el tesorero de la campaña de Johnny Araya, quien es Orlando Guerrero. Los archivos del bufete panameño están colmados además de correos y gestiones de empresarios y banqueros de Costa Rica, como el presidente de la constructora MECO, Carlos Enrique Cerdas, el gerente general de productos de concreto y Holcim Costa Rica, Sergio Egloff. Él es hermano del presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff. Bueno, los empresarios han tenido un papel protagónico en toda la discusión del proyecto del fraude fiscal, y el banquero y expresidente de UCAEP, Emilio Bruce Jiménez, el banquero y ministro de Obras Públicas de la administración de Abel Pacheco. Estamos hablando de don Javier Chávez,
y también el expresidente de la Confederación Costarricense de Fútbol, Hermes Navarro. Y los registros filtrados de documentos también nos hablan de la participación en corporaciones, fideicomisos y sociedades en Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Panamá. El presidente de la Junta Directiva del Grupo Nación, Manuel Francisco Jiménez Echeverría, el expresidente de Florida Ice and Farm y accionista relevante del Grupo Nación, Rodolfo Jiménez Borbón, y del exmiembro del Comité de Vigilancia del Grupo Nación y viceministro de Hacienda durante la administración Pacheco de la Espriella 2002-2006, Carlos González Jiménez. El caudal de documentos es elocuente al revelar los hilos de intercambio de correos, etcétera. Javier, buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la principal conclusión a que llega? Porque ya he visto reacciones de la exministra de Salud, del periodista Eduardo Olivares, director del periódico La Nación, donde dice esto, hay dos clases de periodismo, un periodismo de investigación y un periodismo que revela y que después prácticamente le pregunta a las personas, pero que no lo señala como que sea de investigación. ¿Cuál es tu reacción con respecto a eso que está diciendo Eduardo Olivares, quien ha sido también profesor de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, y también sobre lo que se está diciendo de que esto es legal, más sí inmoral? Ustedes mismos lo ponen ahí en el artículo del Semanario Universidad como una de las declaraciones que afirma el señor del bufete de la firma Mossack Fonseca. Bueno, doña Laura, muchísimas gracias, David, don Otón. Creo que primero hay que tener claro qué es esta investigación y qué es lo que está presentando el semanario en amplio y en un panorama bastante extenso. Son 48 páginas en las que vamos reseñando casos de lo que fuimos encontrando en los archivos de Mossack Fonseca, que nos facilitó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Hay que tener claro que, como Tom lo mencionaba antes, no todo el que tenga una cuenta en Panamá es que está escondiendo algo o que hizo algo ilícito. Nosotros lo que estamos haciendo de frente al público y en aras de la transparencia, en este caso, es presentarle a la gente lo que encontramos. Y lo que encontramos son esos nombres que están ustedes mencionando y otros más que todavía faltan por publicar, ¿verdad? Entonces hay que tener primerísimo claro que cada caso lo abordamos de manera individual. A cada persona se le solicitó el fairness o su reacción o su explicación al respecto. Algunos efectivamente, o sea, nosotros como semanario, como periódico, no nos corresponde decir qué es un delito y qué no. Para eso están las autoridades tributarias que tendrán que analizar cada caso. Y ver. Lo van a hacer, Javier, lo van a hacer porque ya anunciaron que las autoridades de Hacienda van a iniciar investigaciones sobre si presuntos o posibles evasiones fiscales. El gobierno ha reaccionado de manera inmediata y ahora en Casa Presidencial hay una reunión, nosotros teníamos reunión de fracción para otros temas y se suspendió porque el gobierno le ha dado la más alta prioridad a estas revelaciones y es congruente con lo que ha venido haciendo en materia de información sobre nombre de accionistas y está en una reunión en Casa Presidencial tratándose el tema para ver cuáles son los pasos a seguir gracias a este esfuerzo informativo. Entonces, ahí hay un viceministro citado, Sebastián Urbina. Exactamente. Entonces hay que tener, estas personas salen mencionadas en esa lista porque aparecen en los archivos de Mossack Fonseca, porque Mossack Fonseca les hizo trámites de un tipo u otro, pero en la edición que pueden encontrar hoy impresa del semanario, en nuestra página web, nosotros intentamos ayer publicar cada caso, no pudimos, los servidores se saturaron. De hecho, estamos con los informáticos corroborando porque parece que incluso hay una saturación intencional, o sea, un ataque informático para retrasar la publicación. Entonces, estas personas se molestan porque los mencionamos en esta nota que es introductoria a los reportajes siguientes, pero como podrán ver en el impreso, y esperamos que hoy el tema informático se solucione, en cada caso se solicitó la explicación de las personas, algunas de manera bastante transparente, nos dijeron qué fue lo que se hizo y lo que no se hizo, en otros simplemente niegan la participación, y como ustedes pueden ver en los artículos, o sea, el problema aquí es que Mossack Fonseca no es precisamente el angelito de la película, ¿verdad? Explícales danos una explicación de qué es Mossack Fonseca y lo que ustedes dicen que cobra $1,000 hasta por tener un rotulito allí en Panamá. Exactamente, Mossack Fonseca es una estructura que desde hace años 77. Está dedicada exactamente a ofrecer servicios para que la gente pueda
colocar su riqueza en lugares que parece que no sean accesibles a las autoridades de sus respectivos países. A ver, Mossack Fonseca, y yo creo que esto se nos quedó por fuera en la publicación, pero lo podrán ver fuera, y se los cuento como anécdota para que veamos quién es Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, según constan los correos que vimos, manejaba la sociedad bajo la cual el señor Rafael Caro Quintero, el narcotraficante, poseía la casa que hoy es la sede del Comité Olímpico Nacional en Coronado. Entonces, en los correos de Mossack Fonseca, vemos cómo el entonces presidente del CON, Jorge Neri Carvajal, va y les pide a ellos, a Mossack Fonseca, que si le pueden liberar la casa, porque en Costa Rica ya las autoridades habían autorizado entregar este bien inmueble, pero ellos necesitaban que los dueños de la sociedad que tenía esta casa en posesión la liberara, y resultó que los dueños de la sociedad que tenía la casa de Caro Quintero eran los señores de Mossack Fonseca en Panamá, ¿verdad? Eso es como un punto de partida. Así de poderoso. Exactamente. Lavado. Después vemos en los correos que podemos observar y que ustedes pueden ver citados en el semanario, como ellos explícitamente dicen que su función y sus servicios están diseñados para eso, para que la gente pueda evadir, que la gente pueda eludir. Ojo que, ¿verdad?, que hay que tener clara la diferencia entre evasión y elusión. Hay cosas que la ley permite y existen los portillos para hacerlo, y hay otras que no. Hay, por ejemplo, el caso del señor Hermes Navarro y el caso de Bordazul, donde los correos de la Federación. Exactamente, donde los correos de Mossack Fonseca, ahí se explicita que quieren que les pongan en Islas Vírgenes Británicas una recepcionista que conteste las llamadas y que diga que aquí hay una empresa porque Hacienda nos está buscando. Eso es una declaración fulminante, una declaración súper clara de lo que están queriendo a las hacer. secretarias, piden algunas empresas para que sean como artistas de Hollywood, o sea, para que actúen y respondan como si de veras estuviesen sentadas de recepcionistas en una gran empresa, cuando se trata simplemente de un papel legal. Piden de manera explícita que se realicen facturas hacia atrás para justificar exportaciones que por lo que suponemos no se hicieron, y con las que se cobraron casi 12.000 millones de colones en CATS, ¿verdad? Eso es plata que salió del erario público para exportaciones que por lo que vemos podría ser un fraude. Estos bufetes que hacen estas cosas tienen empresas creadas legalmente, sociedades hacia atrás, que entre más atrás vaya la empresa de su creación legal, más caro vender ahora, más caro la venden ahora. ¿Por qué les permite hacer ese tipo de cosas? Irse atrás y fabricar costos para evitar el pago de impuestos. Entonces tienen un banco de empresas legalmente creadas para irlas vendiendo, y entre más tiempo pase desde que la crearon hasta que la vendan, más caro la venden. ¿Y eso para qué? ¿Para lavar? Para evadir, para lavar, para, digamos, alguien que está con el narcotráfico, depende, aparece muy rico, dice, no, mire, yo desde hace tiempo estoy recibiendo aquí ingresos. Entonces le meten números a esa empresa que solo existía legalmente, y por eso la edad de la empresa hacia atrás le incrementa el valor. Hay otros movimientos que simplemente los presentamos y, bueno, ya las autoridades se encargarán de averiguar si hubo algo regular o no. Por ejemplo, la venta de Pipasa, por parte que la compró el grupo Cargill de Estados Unidos. Uno pensaría que aquí vino Cargill y ofreció la plata y compró Pipasa en Costa Rica y punto. Pues no, los archivos de Mossack Fonseca nos muestran que el grupo Cargill se va para Panamá, crea una sociedad de responsabilidad limitada en Panamá. Pipasa, que estaba bajo el control del grupo Sama, se va para Panamá también y se inscribe como sociedad extranjera en Panamá, y en Panamá lo que hacen es fundir Pipasa con la empresa que quedó Cargill en Panamá, y entonces hacen una fusión por absorción. Entonces la venta de Pipasa se dio en Panamá, y bajo ese mecanismo. ¿Por qué no se hizo de manera directa? ¿Cuánto fue ¿Por qué no se hizo aquí? ¿Por qué no se hizo en Costa Rica? Esas son preguntas que tratamos de hacer. En el grupo Sama lo que responden es que... Ustedes jamás recordarán que ahí apareció como Óscar Arias ha sido socio de Sama, apareció la secretaria de Óscar Arias como socia de toda esa transacción, ¿verdad? Y hubo tamaño escandalito allá en la Bolsa de Valores en Estados Unidos. Y bueno, nosotros le hicimos la pregunta al grupo Sama, lo que nos responden es que ellos firmaron un acuerdo de confidencialidad sobre la transacción,
y entonces no pueden hacer comentarios. ¿Y qué es lo que esconden? Porque el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué mantener eso confidencialmente? Digamos, si yo el día de ayer lo tengo que mantener confidencial, es que hice algo que sería vergonzante, ¿verdad? Ante la sociedad, ante el país. No hay ninguna razón para que sea confidencial algo que es honesto. Permítame de inmediato hacer el contacto con Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, y a quien le toca esta materia, y también quien ha estado promoviendo el proyecto de fraude fiscal. Buenos días, Fernando Rodríguez. ¿Qué reacción le genera a usted estas investigaciones que hoy habla de nombres de partidos políticos, de banqueros, de empresarios? Sí, muy buenos días a todos los televidentes, a don Otonia, Álvaro. Bueno, en realidad la primera reacción que uno le genera esto es una profunda tristeza, porque de estas tramas que uno sabe que existen, que en muchos casos le ha tocado combatirlas, bueno, jamás se imagina que sean tan gigantescas, ¿verdad? O sea, que lleguen a cubrir prácticamente todo el planeta con este tipo de cosas. Ayer veía en internet un mapa interactivo de los países en los que se han nombrado funcionarios o exfuncionarios públicos en este mecanismo y gran parte del planeta estaba cubierto en rojo y por supuesto nosotros entre esos. Pero también yo creo que esto genera o debe generar indignación. Yo creo que el mundo hoy debería levantarse indignado y el país también, y como decía Stefan Hessel, activista franco-alemán por los derechos humanos y que escribió un libro muy interesante hace 5 años que fue prácticamente la guía intelectual del movimiento indignados en el mundo. Y la indignación es la base de la acción, de la reacción, de la necesidad de una sociedad de moverse hacia lo que tenemos que hacer es para adelante para resolver estos temas. ¿Sí? Y yo creo que como sociedad hoy tenemos que indignarnos y empezar a preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer para evitar. Bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted, viceministro? ¿Y usted está indignado? Por supuesto, estoy indignado, por eso le digo, no solamente me genera una profunda tristeza, sino una gran indignación ver cómo estos tipos de maniobras se han generalizado. No quiero entrar a hablar de casos en específico. ¿Ustedes ¿verdad? están en reunión en este momento analizando esto para tomar acciones? Vamos para allá. Yo más bien en este momento estoy un poco atrasado, pero por supuesto que es muy importante hablar de esto. Y yo en el ministerio pues convoqué a los directores del área mía a una reunión de emergencia ahora después del mediodía para ver cómo vamos a abordar esto, porque como anunciamos ayer, el ministerio va a dedicarse a analizar toda la información que está disponible para ver dónde procede a hacer investigaciones preliminares y en dónde proceder a hacer fiscalizaciones ya más profundas. Estamos hablando de evasión. Exactamente, digamos, vamos a determinar dónde ha habido evasión, dónde ha habido defraudación, dónde inclusive hubo uso de documentos que no eran los apropiados legalmente hablando, para poder hacer diferentes trámites. Perfecto. Pero eso tenemos que analizarlo con mucha calma, ¿verdad? Eso es una cuestión que recién inicia. En esto lo mejor es pues tener la cabeza fría para poder actuar. Hay que poner esto en manos de los técnicos en el ministerio, ¿verdad? Que ellos son los que van a dedicarse a trabajar estas cuestiones, pero indudablemente esto tiene que generar reacciones. Muchísimas tanto gracias. dentro como fuera del mismo ministerio. Muchas gracias al viceministro, ya va para reunión, van a ver este tema. Otón Solís, Javier Córdoba, periodista investigador de este gran proyecto que hoy divulga el semanario Universidad. ¿Cuál otra línea? Interesante. Don Otón, ya van a entrar y hoy al mediodía habrá resultados de lo que va a ser esa reunión por evasión me de impuestos. me agrada la reacción del gobierno, espero que en la Asamblea Legislativa haya una reacción parecida, aprobando rápidamente la ley para combatir el fraude fiscal. Ojalá que la sociedad se tome esto con indignación y con, digamos, la escisión de la información adecuada. Digamos, si una empresa costarricense tiene muchas operaciones internacionales porque invierte en el exterior, es natural que tenga sociedades en el exterior, ¿verdad? Y si se las hizo Mossack, no tenía por qué saber que Mossack también estaba en cosas muy ilícitas. Los bancos del Estado tienen a VIXA y VIXA tiene sociedad en Panamá, en Miami, en otros países. Entonces, pero haciendo eso a un lado, lo otro debe investigarse a profundidad y reitero, me agrada mucho la reacción del presidente. ¿Dónde están las medidas que se han propuesto desde prácticamente los 90, que es más o menos los registros que podríamos estar viendo ahí? ¿Dónde está el Ministerio Público, Hacienda? Porque ¿cómo se destapa hasta ahora, después de tanto tiempo eso? Bueno, yo
el Ministerio de Hacienda actual, desde el inicio, ya le digo, en agosto del 2014, o sea, quiere decir que entraron al gobierno y empezaron a preparar el proyecto de fraude fiscal, llega en agosto del 2014, a los poquitos meses de iniciar el gobierno, con estas decisiones. A mí no me sorprende que tuviese que haber llegado un gobierno PAC para esto, porque veo nombres de muchas gentes de la política tradicional involucrados, ¿verdad? Dice don Javier que vienen más nombres. Estoy prácticamente seguro que no vienen nombres Vamos desglosando porque nos quedan pocos minutos para ir desglosando esas líneas investigativas, y además se habla de medios, se habla de gente que es dueña del Grupo Nación también allí. Yo creo que ahí yo creo que vamos a tener de que tener CRO hoy, Leonel Baruch. Exactamente. Y, o sea, hay gente bueno, que sale mencionada. Un exdirector como de les la digo, Nación. o sea, hay estructuras que son perfectamente legales, otras que en los correos evidencia que no actuaron de buena fe en algunos de los casos. Yo creo que todos tenemos que tener presente ahí un concepto que para los diputados va a ser muy valioso en la discusión y que ya viene hace días en la agenda, el tema de los beneficiarios finales. O sea, lo que estamos viendo aquí es cómo se montan estructuras donde una sociedad está metida dentro de otra sociedad y dentro de otra sociedad, y el accionista de la última sociedad es otra sociedad en Belice o en Panamá o en Islas Vírgenes. Entonces, al final, al dueño de la plata no lo vemos, no lo encontramos bajo los mecanismos legales. Entonces, por ejemplo, esto es lo que sucede con la constructora MECO. Constructora MECO resulta que Constructora MECO, que del 2007 al 2015 ha recibido contratos del Estado costarricense por más de 125.000 millones de colones, que en colones constantes son como más de 130.000 millones. Resulta que la dueña de Constructora MECO es otra sociedad que se llama MECO IXA. Y la dueña de MECO IXA es don Carlos Cerdas Araya, y otra sociedad que está en Islas Vírgenes Británicas. Y el dueño de la sociedad en Islas Vírgenes Británicas es don Carlos Cerdas con otros socios y algunas acciones que están reservadas, ¿verdad? Entonces, si a simple vista tratamos de buscar a los dueños de Constructora MECO, aunque los conocemos por supuesto, porque es público y notorio que don Carlos es el dueño, los beneficiarios finales, ¿dónde están? Los dividendos de Constructora MECO por los contratos que ha tenido con el Estado costarricense, ¿dónde se reparten? ¿Aquí o en Islas Vírgenes Británicas? ¿Verdad? Esas son las preguntas que nosotros les hicimos y que en el artículo han sido respondidas. Otra de las rutas, aparte de aprobar la ley de fraude fiscal para llegarle a los dueños finales, o como usted le llama, beneficiarios finales, es aprobar medidas de transparencia bancarias, ¿verdad? Y el año entrante entra en información de que cualquier cosa que se deposite en un banco internacional debe informarse, mejorar los controles cruzados de todos los tipos para identificar nivel de vida de una persona y cuánto es su declaración tributaria. ¿Qué otra cosa vimos ahí? Por ejemplo, la sociedad por medio de la cual se movió el dinero que recibió don Eduardo Lee, por el caso que está implicado en el caso FIFA, Warrior Holdings, que pertenecía a don Orlando Guerrero, tesorero de la campaña de la campaña de don Johnny. Ahí está la sociedad Warrior Holdings haciendo algunos movimientos. ¿Verdad? Entonces, este es el tipo de cosas. Nosotros como semanario, y quiero insistir mucho en eso. ¿Y qué fue lo que encontraron de Manuel Francisco Jiménez, de Carlos Jiménez y de Rodolfo Jiménez Borbón? Encontramos un fideicomiso que se creó en Panamá, donde aparecen todos estos nombres de los dueños de la nación, varios empresarios, la gente de Aldesa, que dentro de los datos curiosos que contiene la información en los correos electrónicos, lo que se dice es que la intención de ese fideicomiso creado en Panamá era invertir desde Panamá en el proyecto Papagayo en Costa Rica, ¿verdad? Ellos, los que respondieron, dijeron que bueno, que en ese momento la legislación tenía una limitación y tal, pero ahí están. Y lo curioso es que aparezcan nombres tan prominentes en el medio nacional bajo nombres de sociedades curiosas como Monitos Gemelos y, ¿verdad?, Sociedad de los Patitos S.A. Entonces uno por supuesto que le entra sospecha, ¿para qué gente de tanto renombre, tan reconocida en el medio económico y político del país se esconde bajo sociedades de ese tipo? ¿Verdad? Que obviamente cuando vamos a ver, si se fuera a ver las sociedades por los mecanismos comunes o los mecanismos que la información pública nos permite, obviamente no veríamos esos nombres, sino que en los correos electrónicos encontramos esas sociedades con montos de dinero invertidos. Para invertir en un proyecto aquí. Para invertir acá y con beneficiarios finales debidamente registrados en el fideicomiso, pero obviamente a la luz pública no salen. Igual, si ustedes ven los correos de Mossack Fonseca, el catálogo es amplio de servicios. Te ofrecen sociedades offshore, te ofrecen crear fundaciones de interés privado en Panamá, ¿verdad? Que lo que ellos dicen es que eso ofrece un cierto nivel de confidencialidad muy interesante. Facturas por compra de carros falsas, digamos, para incrementar costos de las empresas. La refacturación es ganancias. Es uno de Eso es la refacturación. Exactamente, la refacturación.
hay movimientos que es un movimiento bastante complejo que estuvimos viendo, que es con el tema de seguros y reseguros, ¿verdad? Se registran primas de seguros, que aquí supongo que deben ser deducibles de los impuestos, y los montos que se pagan por esos seguros y reseguros terminan en cuentas de Mossack Fonseca, que luego son trasladadas a otras cuentas de los dueños de las empresas. Una consulta que también me llama la atención, hay revelaciones de figuras, por ejemplo, que están en la política en este momento y reacciones muy fuertes, o de figuras que en este momento pues han participado. Por ejemplo, María Luisa Ávila está muy molesta con la entrevista de ustedes, y Eduardo Ulibarri también, exdirector de La Nación. A ver, doña María Luisa y don Eduardo se molestaron porque aparecen en la nota introductoria donde decimos qué nombres encontramos, y sus nombres están ahí, los documentos están ahí. ¿Qué fue lo que hicieron? Dentro de los artículos, don Eduardo explicó que él formaba parte de la directiva de Aldesa, que participó en ese fideicomiso. De Javier Chávez también, ahí está. Exactamente. En el mismo grupo. Doña María Luisa lo que recibió fue ¿Y Aldesa qué es lo que pasa? Hizo una sociedad en... Estaban participando en este fideicomiso que hablábamos ahora, el Monte del Barco, que era para invertir desde Panamá acá. Y doña María Luisa recibió un endoso de acciones en el extranjero, ahorita empresas farmacéuticas. Exactamente, empresas farmacéuticas, y bueno, ella dice que haber sido ministra. Ella explica que son 5 acciones de $100. Tengo la mejor opinión, es una persona intachable, me parece a mí, me sorprende que aparezca su nombre ahí, pero bueno. Por eso, o sea, ahí yo creo que debemos insistir de nuevo, o sea, no todo el que aparece ahí hizo algo malo, y en cada caso, por eso tenemos 48 páginas en las que se explica ampliamente quién hizo qué y cómo, y a doña María Luisa se le consultó, su reacción y su explicación está ahí, a don Eduardo se le consultó, ahí está su reacción también. Vamos a ir con los comentarios, solo quiero, de alguna manera, aparecen figuras del Partido de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana, Javier Chávez, también, bueno, aparece... A ver, de la unidad. Yo creo que ahí es importante el tema de los bufetes, ¿verdad? El ex viceministro de Economía también, don Carlos Jiménez Borbón. Pero bueno, ahí ya están los comentarios. O sea, ¿cómo quedan los partidos políticos después de esto? Está el viceministro actual de Transportes, aparece el ex defensor de los habitantes, y Joyce Urchel fue alcaldesa y ex defensora adjunta de los habitantes. Doña Joyce solicitó los servicios de Mossack, pero Mossack le hizo una precalificación y la rechazó, por eso es que aparece ahí. El exdefensor, don Rodrigo Alberto Carazo, también solicitó ser inscrito como cliente de Mossack Fonseca para solicitar unos trámites, él sí fue aceptado y tiene una ficha como cliente en Mossack. No, aparte de eso, no vimos ningún movimiento de don Rodrigo, pero de nuevo, o sea, están mencionados en la lista porque aparecen en los archivos de Mossack. La ruta es ver caso por caso. Exactamente. Al inicio, por eso yo hice un desglose de las posibilidades de que esto sea necesario. Reitero, una empresa que tenga inversiones muchas fuera, o un abogado cuyo cliente le pide que necesita hacer una sociedad. No se sabía lo que era Mossack, no tenía por qué saberse que Mossack estaba en otras cosas ilícitas. Entonces, es el análisis de caso por caso, la no generalización. Un nombre puede estar ahí y puede ser todo transparente, pero sí un poquito de indignación por el truco de evadir impuestos y otras cosas. A mí me parece que ese es el enfoque adecuado para que lleguemos a los resultados adecuados, pero que la información es importantísima, que hay que felicitar a el Semanario Universidad, a Amelia Rueda por haber puesto este tema en el tapete, y el Consorcio Internacional de Periodistas, indudablemente que hay que felicitarlos. Ya tenemos que irnos, pero bueno, aparece el bufete de Odio Raven, muy citado, y aparece Juan Diego Castro también en uno de los bufetes de Juan Diego Castro. Don Juan Diego Castro aparece con una carta recomendando a don Hermes Navarro para el tema del caso Borda Azul. Ahí pueden ver la carta, la publicamos completa. Y aparecen estos bufetes, el bufete de don Gonzalo Fajardo, el bufete de don Pedro Muñoz. Hay varios bufetes que tienen contacto con Mossack Fonseca. En la publicación pueden ver quién hizo lo correcto y quién no. ¿Comentarios? ¿O vamos a corte? Vamos a leer un par de comentarios rápidamente, nada más. Dice Natalia Rodríguez: ojalá se editen fragmentos pequeños de la entrevista de hoy. La explicación de Javier Córdoba son muy claras. Y el diputado Edgardo Araya Cibaja dice: profundamente indignado con Panama Papers, con la plata que se ha evadido o eludido. ¿Cómo estaría nuestro déficit fiscal? Hace pues la pregunta el diputado Edgardo Araya. Y también Andrés Dinarte dice: el Colegio de Abogados va a tomar acciones hacia los bufetes mencionados. Es una consulta de Andrés Dinarte y que bueno, vamos a estar también. Quisiera ver qué va a hacer el Colegio de Abogados, porque por lo general anuncia cosas y no hace nada, ¿verdad? Quisiera ver qué va a hacer el Colegio de Abogados. Vamos a buscar la reacción del Colegio de Abogados, vamos a una pausa y le agradecemos a nuestros invitados, ya venimos con más para despedir.
me